Encontré tampones en el coche de mi esposo. Desearía que me hubiera sido infiel en lugar de eso, para que mis hijos no tuvieran que pasar por esto. Soy una mujer de 29 años que ha estado con mi esposo de 30 años durante 7 años, casados por 4. Nunca tuve motivos para sospechar que me fuera infiel o que estuviera remotamente insatisfecho con nuestro matrimonio. Le gusta bromear diciendo que todavía estamos viviendo la fase de luna de miel, casi 5 años y 2 hijos después. No habría cuestionado eso, ni a él, si no fuera por una sorpresa que encontré en su coche el mes pasado. Cuando estaba abrochando a nuestra hija en su asiento, noté algo encajado entre los cojines. Al principio, pensé que era solo algún juguete perdido o un envoltorio de golosina, así que metí la mano para sacarlo. Cuando mis dedos rodearon el objeto, sentí la forma cilíndrica familiar de un tampón. La confusión me invadió cuando lo saqué a la vista, el envoltorio brillante destacando contra la tapicería. Esto no habría sido tan inusual si no hubiera tenido un DIU que ha detenido mi periodo durante el último año, y ni siquiera reconocí el estilo del envoltorio. Era una marca que nunca había usado, una pequeña pero evidente discrepancia que hizo que mi estómago se revolviera. Se lo mencioné a mi esposo esa misma noche, todavía sosteniendo el objeto como si fuera evidencia en un misterio que estaba desesperada por resolver. Al principio, no parecía entender lo que era, mirando el tampón en mi mano con genuina confusión. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Lo encontré en tu coche, entre los cojines, y no es mío. No he tenido un periodo en más de un año, ¿recuerdas? Su rostro permaneció en blanco por un momento más antes de que la comprensión apareciera. Se encogió de hombros y dijo que probablemente pertenecía a su compañera de trabajo, Fiona. Su confusión inicial rápidamente dio paso a la indiferencia mientras desestimaba mis preocupaciones con una explicación despreocupada. Probablemente es de Fiona, dijo con un encogimiento de hombros, volviendo a su teléfono. Lo miré, esperando una señal de que entendía por qué esto me molestaba. Pero no hubo nada. Sin disculpas. Sin preocupación. Solo una casual indiferencia. Era como si el tampón no fuera gran cosa, y yo estuviera exagerando. Su indiferencia se sintió como una bofetada en la cara, dejándome aturdida y cuestionando todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. No es raro que mi esposo comparta coche con sus compañeros de trabajo para ir a almorzar, y ambos somos bastante cercanos a Fiona y su esposo. La idea de que mi esposo compartiera coche con Fiona y su esposo siempre había sido un tema sin importancia. Al fin y al cabo, eran amigos, y no era raro que compartieran coche para ir a almorzar. De hecho, a menudo socializábamos como parejas, pasando fines de semana en casa del otro para barbacoas o noches de cine. Fiona y yo incluso habíamos creado un vínculo por experiencias compartidas, como los desafíos de equilibrar el trabajo y la vida familiar. Nuestros hijos jugaban juntos mientras nosotras charlábamos sobre todo, desde los últimos chismes de la oficina hasta temas más personales. Tenía sentido, considerando lo a menudo que compartían coche. Me tranquilicé a mí misma pensando que el tampón podría haberse deslizado fácilmente del bolso de Fiona durante una de estas salidas, sin mayor importancia. Tal vez se cayó cuando estaba sacando su teléfono o cartera, moviéndose en el proceso. Sin importancia, ¿verdad? Fue solo uno de esos pequeños accidentes que podrían pasarle a cualquiera. Lo descarté como un error inofensivo, convenciéndome de que no había necesidad de preocuparme. Después de todo, nuestra amistad con Fiona y su esposo era sólida, construida sobre años de confianza y experiencias compartidas. No había razón para sospechar nada fuera de lo normal. Así que empujé el descubrimiento inquietante al fondo de mi mente, decidida a no dejar que un pequeño incidente fácilmente explicable causara un drama innecesario. Lo olvidé hasta que tuvimos una cena con Fiona y su esposo un par de semanas después. Sinceramente, había querido creerle a mi esposo. Simplemente no podía dejar de pensar en cómo había estado metido en el asiento y cómo mi esposo parecía no darle importancia en absoluto. Quizás estaba actuando como si no supiera nada. No lo sé. Hice algo que ahora siento que fue algo loco. Fingí una emergencia y le pregunté a Fiona si tenía algún tampón mientras estábamos fuera juntas. Ella me dio uno casi idéntico al tampón que encontré en nuestro asiento trasero, y suspiré aliviada.
Entonces, el tampón allí probablemente era el mismo tampón aquí, y con toda probabilidad, había una explicación inocente de por qué había sido dejado en el asiento trasero en primer lugar. Pensé que había visto lo último de los productos de higiene femenina fuera de lugar hasta que encontré otro tampón esta mañana. Esta vez en mi cajón de calcetines. Me siento físicamente enferma ante la idea de que mi esposo esté teniendo una aventura y aún más nauseabunda ante la idea de que la mujer podría haber dejado estos tampones para que los encontrara. Si era la compañera de trabajo de mi esposo, ¿por qué se delataría ofreciéndome uno la otra noche? En cualquier otra situación, querría hablar con mi esposo sobre esto, pero me siento demasiado enferma y avergonzada para hablar con él sobre lo que encontré. Contemplar cada posible fuente de 2 tampones ha sido mi infierno personal durante las últimas semanas, pero quería compartir una actualización. Poco después de publicar aquí, le conté a mi hermana lo que había sucedido. El tampón en el asiento trasero y en el cajón de calcetines, la falta de conciencia de mi esposo, el tampón de Fiona y todas las cosas que sospechaba pero no quería creer. Comparamos tampones, excepto el del asiento trasero que ya había desechado, y coincidían, solo que en diferentes niveles de absorción. No había dejado ninguno en un lugar donde mi esposo o mis hijas lo hubieran encontrado y movido. Mis hijas no sabían qué eran ni de dónde venían. Mi hermana estaba convencida de que era Fiona quien estaba teniendo relaciones con mi esposo, jugando conmigo o ambas cosas. La confrontación directa con cualquiera de las dos partes seguía pareciendo una mala idea, así que sugirió invitar a Fiona y su esposo a nuestra barbacoa del día del trabajo. Desafortunadamente, ya tenían planes. Mi hermana y yo acordamos que era demasiado pronto para cámaras sin ninguna otra evidencia, así que era solo cuestión de esperar. Observando a mi esposo en busca de cualquier cambio de comportamiento, no hubo ninguno, vigilando nuestra casa en busca de cualquier objeto extraño fuera de lugar, no hubo ninguno, e incluso observando a las niñas en busca de cualquier nuevo amigo que pudieran haber conocido. El esposo de mi hermana insistió mucho en este último punto, y en parte por eso estaba inclinado a creer que los tampones eran inofensivos. Si algo hubiera estado sucediendo en nuestra casa o alrededor de ella, dijo, sería casi imposible ocultarlo a mí y a las niñas, ya que mi esposo era el que las llevaba y traía de la guardería y de la mayoría de las actividades durante la semana. Encontré un gran consuelo en eso. No fue hasta que mi hija menor, de 2 años, enfermó la semana pasada que me sentí de otra manera. Quería ser yo quien estuviera en casa cuidándola, pero mi esposo insistió en que me quedara en el trabajo mientras él se quedaba en casa con ella. Estuve de acuerdo con eso. Mi hermana y su esposo pensaron que era una buena señal que él tomara tiempo libre en un momento de aviso, y en ese punto, todos ya estábamos comenzando a dejar atrás el fiasco del tampón. Al tercer o cuarto día, simplemente estaba feliz de ver a una niña casi sana y un esposo que la estaba ayudando a superarlo. Sin embargo, hacia el final de esa semana, llegué a casa y encontré algo extraño. La niña que había dejado esa mañana con un viejo pijama ahora estaba vestida con un mameluco que nunca había visto antes, con un pequeño broche en su cabello. No puedo decir que tengo la mejor memoria, pero tengo una buena idea de lo que mis hijos usan en el día a día, y especialmente qué tipo de ropa usan. Había dejado de usar los mamelucos con broches largos en la parte delantera mucho antes de tener a nuestro segundo hijo, ya que los broches largos son simplemente un dolor en el trasero y no sirven para cambios de pañales eficientes, en mi opinión. Simplemente no es algo con lo que la vestiría, y mi esposo lo sabe. Él no planea ni compra la ropa de las niñas, y ciertamente no las adorna, así que me quedé desconcertada. Y un poco sorprendida ante la idea de que alguien estuviera alrededor de nuestro hijo enfermo sin mi conocimiento. No lo pensé 2 veces, y fui directamente a mi esposo para preguntarle si alguien había venido a verlo a él o a las niñas. Parecía confundido, como antes, y me preguntó por qué pensaría eso. Solo habían estado él y los niños todo el día. Le pregunté de nuevo, si alguien se había detenido a decir hola, y él lo negó. Me dijo que me calmara. Podría haber arremetido y haberle lanzado las acusaciones en ese mismo momento, pero nuestra hija mayor estaba en la habitación y ella se dio cuenta de que algo pasaba. Con una voz más tranquila, le pregunté por tercera vez si alguien había estado cerca de nuestros hijos, y mi esposo juró que las niñas no habían estado con nadie más que con él. También negó haber comprado ropa nueva o haber peinado a alguien. Con nuestra hija en la habitación y mis emociones por todas partes,
decidí dejarlo. No podía entenderlo en ese momento, y apenas parece más claro ahora, después de haberme vuelto medio loca con explicaciones que no cuadran. Después de casi volverme loca por un broche y un mameluco, me di cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte con las acusaciones y suposiciones medio cocidas. Me había absorbido tanto en la paranoia y la miseria de mi situación que no estaba durmiendo, comiendo ni cuidando a mis hijos como debería. Y no estaba obteniendo ninguna respuesta. Así que decidí instalar cámaras ocultas y hacer que las enviaran a la casa de mi hermana, con mi cuñado acordando ayudar con la instalación en la mía. Sin embargo, antes de que las cámaras fueran entregadas, obtuve mi tan esperada confirmación, la semana pasada. El día comenzó como cualquier otro día de semana en nuestra bulliciosa casa. Mi esposo y yo corríamos de un lado a otro, tratando de preparar a nuestras dos enérgicas hijas para ir al colegio, mientras intentábamos comer algo rápido. A pesar del caos, había un sentido de camaradería en el aire, como si todos estuviéramos en esta danza caótica juntos. Una vez que las niñas fueron dejadas en la escuela, mi esposo y yo seguimos con nuestros respectivos días de trabajo, contando las horas hasta que pudiéramos reunirnos con nuestras pequeñas. Pero había una extraña sensación que no podía sacudirme, por más que lo intentara, y solo se intensificó cuando recibí una notificación en mi teléfono mientras estaba en el trabajo. Una notificación de Ring. Movimiento en la puerta principal. Hice clic en el clip de video, esperando ver al repartidor habitual o a un vecino pasando. Pero lo que vi me dejó atónita. Allí, en mi puerta, había una mujer joven llevando de la mano a mi hija al interior de la casa, con mi esposo y mi otra hija justo detrás de ellos. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho mientras observaba, mi mente luchando por comprender lo que estaba viendo. Las niñas se suponía que estaban en la guardería, y mi esposo en el trabajo. La mujer, hasta donde yo sabía, vivía en otro estado con una orden judicial que la mantenía allí. Sin embargo, aquí estaba, en nuestra casa. Con mi esposo y mis hijas. Una ola de pánico me invadió mientras trataba de darle sentido a la situación. ¿Era esto algún tipo de error? ¿Un malentendido? ¿O había algo más siniestro en juego? Sentí un nudo formarse en el fondo de mi estómago al darme cuenta de que las respuestas a mis preguntas podrían ser mucho más inquietantes de lo que jamás podría haber imaginado. Miré la pantalla con incredulidad, la sangre retumbando en mis oídos mientras veía cómo lo impensable se desarrollaba ante mis ojos. Allí, en la grabación capturada por nuestro timbre con cámara, había una escena sacada directamente de una pesadilla, una mujer que no había visto en años, llevando de la mano a mi hija menor dentro de nuestra casa, con mi esposo y mi hija mayor siguiendo detrás de ellos. El impacto del momento me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto? Las niñas se suponía que estaban en la guardería, y mi esposo en el trabajo. Sin embargo, aquí estaban, entrando en nuestra casa con una mujer que nunca pensé que volvería a ver. Mi cuñada. Mi reacción inicial fue de pura incredulidad, una desesperada esperanza de que debía haber algún tipo de error, alguna explicación inocente para lo que estaba presenciando. Pero a medida que la realidad de la situación se hundía, una ola de ira surgió en mí como una marea, amenazando con consumir todo a su paso. Con dedos temblorosos, alcancé mi teléfono, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras marcaba el número de mi esposo. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Pero mientras el teléfono sonaba en el otro extremo, no hubo respuesta. Inmediatamente llamé a mi esposo para preguntarle qué demonios estaba haciendo esta mujer en nuestra casa. No respondió, así que se lo envié por mensaje de texto. Incluso en su estupidez, probablemente se dio cuenta de que había cometido un error al entrar por la puerta principal, sabía que había recibido la notificación de Ring, y quería retrasar lo inevitable. Sin embargo, en la quinta o sexta llamada subsiguiente, respondió. La mujer en la cámara era la hermana de mi esposo. Como descubriría más tarde, probablemente era la fuente de ambos tampones, el mameluco y el broche. También está registrada como una persona con un historial de abuso, y una adicta en recuperación, que pasó la mayor parte de su adolescencia y adultez joven coaccionando el silencio de otro miembro de la familia de mi esposo después de haberlo abusado. No había visto ni oído de ella en años, y por la forma en que mi esposo hablaba de ella, no esperaba volver a hacerlo. Pero aquí estaba,
en nuestra casa, con nuestros hijos. No fue solo el shock de verla después de años de silencio lo que me dejó aturdida. Fue la realización de lo que significaba su presencia en nuestra casa. Mi cuñada, recién salida de otra estancia en rehabilitación, era la última persona que esperaba encontrar colándose en nuestras vidas, especialmente bajo circunstancias tan clandestinas. La gravedad de la situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Esto no se trataba de un tampón aleatorio o un error inofensivo. Se trataba de engaño y traición en el nivel más profundo. Baste decir que estaba furiosa. No se trataba de una infidelidad en absoluto, y de alguna manera, aún más repugnante sabiendo quién era y por qué estaba sucediendo todo esto. Aparentemente, mi cuñada quería reconectar y hacer las paces con las personas a las que había herido. Y mi esposo estaba en lo más alto de esa lista. La ironía de sus intentos de reconciliación a través del engaño y la intrusión no se me pasó por alto. Mi esposo no quería que yo lo supiera o, peor aún, que intentara mantener a su familia alejada de ella, así que se habían estado reuniendo en secreto, a menudo en nuestra casa cuando yo estaba en el trabajo. Entraban por el garaje, en el coche de mi esposo, para que la cámara del timbre en la puerta principal no me alertara. El nivel de planificación y secreto involucrado me hacía sentir escalofríos. Ella pasó la noche un fin de semana en el que yo estaba en un viaje de negocios y durmió en nuestra cama. El simple hecho de pensar en ella en nuestra casa, en nuestra cama, me hacía sentir violada. Cuidó a nuestras niñas una noche en la que mi esposo me dijo que las había dejado en casa de sus padres. La forma casual en que me había mentido, la facilidad con la que había mantenido este secreto, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él. Ella compró la ropa de las niñas y vistió a mi hija menor con el mameluco y el broche que mi esposo había prometido por su vida que yo misma la había vestido con ellos. La imagen de mi hija en ese conjunto desconocido, un pequeño broche en su cabello, ahora se sentía como un recordatorio inquietante de la traición que se había estado desarrollando justo bajo mi nariz. Y sin embargo, cuando me volví hacia mi esposo en busca de consuelo, en busca de una pizca de esperanza frente a la incertidumbre, lo único que encontré fue incredulidad y negación. Desestimó mis preocupaciones con un encogimiento de hombros casual, insistiendo en que todo estaba en mi cabeza, que estaba exagerando una serie de coincidencias inofensivas. Mi esposo juró que todo esto estaba en mi cabeza. Los tampones, el mameluco, el broche, y todo lo demás. Estaba perfectamente contento viendo cómo me atormentaba durante semanas por una mujer que insistía que no existía. Desestimando cada descubrimiento progresivamente más inquietante como si fuera una noticia nueva para él y diciéndome que estaba siendo irracional. Insinuó que estaba experimentando depresión posparto, 2 años después de haber dado a luz. Hace 4 años, le dije que uno de mis mayores temores respecto a la maternidad era sufrir de DPP como mi madre lo había hecho conmigo, no estar completamente presente para nuestros bebés y quedarme con un mundo de culpa y arrepentimiento a medida que crecieran. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, y la verdad seguía siendo obstinadamente esquiva, mi paciencia se agotó, reemplazada por una ira latente que amenazaba con consumirme por completo. ¿Cómo podía él desestimar mis temores tan insensiblemente?